leí de un señor pues una pareja más bien, que estaba celebrando su aniversario y pues el esposo quería impresionar a su esposa, quería demostrarle que había planificado muy bien y había tomado tiempo para anticipar todo lo que era necesario y pues así como todo hombre es, ¿verdad? Es lo normal. Aún los hombres se ríen, Pero pues estaba planificando, había planeado todo y pues había hecho una reservación en un restaurante muy conocido por, ¿verdad?, su ambiente y la calidad de la comida. Había también hecho reservación ahí en un hotel que también era conocido por ser muy romántico y pues él compró velas, quería nomás asegurar que todos iba a estar, pero en un ambiente muy romántico, ¿verdad? Y pues ya hasta había entrado a la habitación antes de que llegaran como pareja. Él había ido unas horas antes, había puesto las velas donde él las quería y puso el estéreo donde él lo quería y el disco compacto. Todavía tenían discos compactos, ¿verdad? Y luego con el control, ¿verdad?, para controlar cuándo iba a encender la música, cuando ellos entraran. Y ya tenía todo planificado, planeado bien. Y pues van entrando por la puerta y enciende el estéreo. Y ya lo tenía a un nivel bajo, el volumen, ¿verdad?, para que se podía escuchar y entender, pero no estaba dominando todo el ambiente, ¿verdad? Así que, y entraron y que comienza la señora a ver todo a su alrededor y decir, wow, de veras que me impresionaste, que esta vez es la primera vez que tienes todo planeado, preparado, de veras que muy impresionante. Y pues vio las velas y luego que enciende la música y estaba escuchando la música, la canción. Nunca había escuchado esa canción, pero decía la canción: feliz aniversario, mi amor, te tengo en mi mente. Feliz aniversario, mi amor, te tengo en mi mente. Y pues ella nomás voltea a ver y se chivea ahí el Señor, ¿verdad? Porque sí, yo hice esto, todo esto. Y sigue el canto, ¿verdad? Y estoy tan contento contigo y de ti, mi amor. Y ahora que has encontrado a alguien más. Y tuvo que apagar la canción. No había escuchado toda la canción, ¿verdad? Le gustó nomás la introducción y pues dijo, bueno, me gusta lo que estoy escuchando, ya, ¿para qué escuchar lo demás? Esta es la que voy a escoger para la introducción cuando vamos entrando a la habitación. Y sin darse cuenta que la letra no concordaba con la música, la armonía, ¿verdad? Y dio un mensaje completamente contrario a lo que quería en realidad transmitir. Y sí, a lo menos le dio risa a la muchacha, porque a lo menos intentó. Pero ¿cuántas veces nosotros también transmitimos una letra completamente diferente a la música que queremos transmitir? Digo, que vivimos cierta manera, o decimos o confesamos que somos cierta cosa, cierta persona, pero la letra de nuestra vida no concuerda. No estamos sintonizados con el mensaje que queremos transmitir. Y la gente también está confundida. ¿Qué está tratando de decir? ¿Qué está viviendo? En realidad no entiendo y están confusos más que bendecidos. Pues al leer esta historia, en realidad uno es impresionado al mensaje que transmite esta parejita y estas personas, estos personajes de esta historia o esta porción de la historia. Conocemos la historia, el hecho de que Cristo nació en Belén y, ¿verdad? Sabemos la historia del mesón y cómo nació y que en un lugar humilde, pero y conocemos de los pastores. Pero luego algo que comenzamos a ver de esta parejita es de que en realidad es una parejita que quiere agradarle al Señor y que vive para el Señor. Dicen que al promedio diferentes personas tienen diferentes teorías o ¿verdad?, ideas acerca de la edad de José y María. Pero dicen que algunos creen que José tenía unos 18 años y María unos 15 años. Eran jovencitos, que hace toda la historia aún más impresionante.
18 años y 15 años. Jóvenes. Pero vemos que vez tras vez están viviendo de acuerdo a lo que Dios les está pidiendo, a pesar de que no es fácil. Vemos que hay una constancia en su canto, que la armonía y la letra siempre van sintonizados. Y vemos en Lucas 2:21, dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Así que esto todavía, me imagino que todavía es en Belén. Y entonces la ley, la palabra de Dios le pedía a cualquier persona que tuviera una criatura, un bebé, un varón, de que él tuviera que ser circuncidado. La circuncisión lo identificó en este caso a Jesús, con el pueblo de Israel y como hijo de Abraham. Demostraba su deseo de vivir por fe, no en la carne, y eso es lo que simbolizaba, ¿verdad? Que no iba a vivir por la carne, iba a romper la carne y vivir por fe. Declaraba la obediencia a Dios. En Génesis 17:10, ahí es donde comenzamos a ver por primera vez que Dios declara y manda al pueblo de Israel a que obedezcan o guarden que responda de esta manera cuando nace un varón. Dice: este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, vemos que María y José quieren obedecer 8 días. ¿Y cuántas veces, verdad, fácil es de decir: vamos a hacer llorar a mi hijo, lo vamos a lastimar, mejor no lo hacemos? Vemos un corazón que era para el Señor más que para su hijo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. La costumbre era que a los 8 días era cuando ahora recibían su nombre. No era el momento que nacían, ya tenían el nombre listo, y quizás ya lo tenían listo, pero no se lo daban hasta el 8º día, después, cuando iban a ser circuncidados. Y dice: el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Era el nombre que Dios les había dado, que le dieran a su hijo. Ellos no lo escogieron, fue escogido por Dios. Es que vemos que esta pareja, jovencitos, están tratando, obviamente tienen conocimiento de lo que dice la palabra de Dios. Obviamente no solamente tienen conocimiento, sino que están aplicando y obedeciendo la palabra de Dios. Y luego dice el versículo 22: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entonces, este momento todavía es entre medio de los pastores y los magos que llegan a visitarlos. Entonces es antes, no después de los magos. Muchas veces tenemos la idea, ¿verdad?, de que los pastores y los magos eran uno tras del otro, pero vemos de que no es así. Cumplieron los 8 días y lo circuncidaron, y luego dice: se cumplieron los días de la purificación. En Levítico 12, versículo 2, le dice al pueblo de Israel cómo se deben de purificar y por qué y cuándo. Dice Levítico 12:2: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Entonces tenía que esperar 33 días antes de poder aún entrar al templo para no ser considerada inmunda. Quizás por eso algunas se esperan unos 40 días antes de venir a la iglesia. No se esperan ir a la mall ni a las tiendas, pero a la iglesia sí. Es que, no, pastor, tenemos que esperar 40 días, pero ahí las ve.
No te hemos visto en la iglesia. No, pastor, tengo que cuidarme. Usted sabe, muchas enfermedades, muchos gérmenes allá. No, tengo que cuidarme. Estás en la moda. Algo que nomás nos hace pensar a veces, ¿verdad? Muy espirituales, conocemos la ley entonces, ¿verdad? Entonces se espera unos 33 días, ¿verdad? Antes de poder, entonces primero los 8 días y luego los 33 días antes de poder ir al templo. Entonces sabemos de que todavía están en Belén y luego caminan de Belén a Jerusalén, que son como 5 millas y media para llegar de un lugar al otro. Y luego van a ir a dedicar al bebé. Versículo 23 dice: como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Nos dice el Señor algo muy importante, algo clave aquí, que en realidad con lo que ofrecieron al Señor a favor por el bebé más bien, demuestra que no eran personas que tenían mucho dinero. Porque Levítico 12:6 dice: cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto. Un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación. A la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Eso es lo que se debería normalmente ofrecer. Un cordero de 1 año y luego un palomino o una tórtola. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz su hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Dice: si no hay suficiente dinero para comprar el cordero, entonces hacen la excepción y se permite, ¿verdad? Por su pobreza o por no tener los fondos, poder presentar entonces 2 tórtolas o 2 palominos. Entonces ahí nos da a entender de que, y por eso con más razón se puede asumir, ¿verdad?, que los magos no habían llegado todavía, porque ellos llegaron con oro, con plata, ¿verdad? Fácil hubiera sido entonces: pues tenemos plata, hay que comprar el cordero. No tenían suficiente, así que tenían que comprar lo que podían comprar. Dice que para ofrecer de tórtolas o 2 palominos, un par de tórtolas, uno para expiación, que era para como tapar su pecado, la expiación. Y luego el otro para holocausto, que era enteramente quemado, consumido, que representaba uno diciendo: verdad, yo entiendo que soy pecadora y que necesito, verdad, que tapar mi pecado. El Cordero de Dios no se había dado todavía, así que no, para quitar el pecado de la humanidad, así que solamente se podía tapar el pecado con ofrendas de expiación. Y la otra ofrenda era de holocausto, que representaba, porque se quemaba por completo, que representaba la consagración de la persona, que era enteramente entregado a los deseos de Dios. Es que vemos que esta parejita, qué dedicación. Hacían lo que podían con lo que tenían y no lo usaban como excusa o para no hacer lo que deberían hacer. Había una dedicación en ellos. Se esperaron cuando era tiempo, ¿verdad?, antes de llegar al templo, 5 millas y media y caminaron. ¿Cuántas veces nosotros no llegamos aquí porque decimos: es que no se puede? Y no, es que no se puede, no queremos. Gente con mucho menos se esfuerza para ser más constante en la iglesia que muchos de nosotros que tenemos mucho más y mucho más habilidad y somos tan inconstantes. Sin embargo, aquí vemos una parejita, 18, 15 años, dedicados al Señor, que dicen: bueno, pues a ver qué monedita tienes, hay que comprar estas 2 tórtolas, 2 palominos, hay que ofrecerlos. Se les quitaba las plumas, dice, las plumas y el buche, y ambas cosas se desechaban, pero lo demás se quemaba por entero cuando era el sacrificio de holocausto. Y vemos que ellos van en rumbo al templo para cumplir con lo que la ley, lo que la palabra de Dios les había pedido.
Eran una pareja que amaba al Señor. José se le había dicho, ¿verdad?, que cómo iba a nombrarle a su hijo, y él obedeció. Él ya estaba buscando la manera de librarse o divorciarse de su esposa, pero cuando Dios le cambió la opinión, más bien le dijo qué era la situación, y él se sometió a lo que Dios le estaba diciendo. Entonces esta pareja en realidad ama al Señor, y vemos que cruzan camino con otro señor que también ama al Señor. Versículo 25 dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, justo que adelante del hombre era justo, delante del hombre, ¿verdad? Se podía decir, en realidad este hombre es un hombre que camina con el Señor, que ama a la gente, un hombre que es justo delante de los hombres, un hombre que en realidad busca agradar a Dios con las relaciones que tiene con el hombre, que busca obedecer a Dios con otra gente. Era justo y piadoso, que era obediente delante del Señor. Era un hombre que era consagrado al Señor, un hombre que le servía al Señor, un hombre que vivía para el Señor. Justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel. Así es otro nombre para el Mesías. El que iba a consolar a Israel un día. El que iba a dar descanso, y el que iba a dar, ¿verdad?, ese conforte que necesitaba el pueblo de Israel. Porque en realidad el pueblo de Israel pensaba que el Mesías, lo que él iba a hacer un día, cuando él llegara, él iba a restaurar al pueblo de Israel, iba a traerlos de todo a donde se habían desparramado, los iba a regresar a Jerusalén, iba a restaurar, ¿verdad?, la nación, y iba a engrandecer a Israel como nación, iba a dominar a los romanos, y iba a ser exaltada a Israel. Es lo que iba a hacer el Mesías. Y este Señor, vamos a ver que él tenía una visión, o él tenía, él miraba correctamente a lo que era Dios y lo que iba a hacer este Mesías. No era como los demás. Él sí conocía a Dios. Esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Imagínense. Entonces este Señor caminaba con el Señor y aplicaba lo que aprendía del Señor para con la gente, con el pueblo. Porque en realidad esa es la vida del cristiano, que sabemos lo que Dios nos pide y lo aplicamos con el pueblo. No nomás acumulamos información, sino lo vivimos. Y la gente miraba en Simeón que él lo vivía. Sintonizaba, ¿verdad? Armonizaba la canción con la letra. Y dice que, movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, él le tomó en sus brazos. Ahora, muchas veces podemos leer esto y pensar, pues eran los únicos en el templo. No, había multitudes y multitudes de gente en este templo, llegando para hacer lo mismo, para dedicar, para sacrificar, ¿verdad? Para adorar a Dios. Y lo interesante, lo increíble aquí es de que este hombre Simeón escucha la voz de Dios. No sabemos cómo, ¿verdad? Pero sabemos que Dios le hace ver que ahora a quien ha estado esperando todo este tiempo ya ha llegado. Y no es esa pareja, no es esa pareja, no es esa persona, no es esa persona. No, esa parejita allá. Con el bebé allá. Esa. Acércate a ellos. Él es ese bebé allí. Ese es la consolación de Israel. Ese es el Mesías. Imagínense, podemos nomás leer esto y pensar que pues era fácil para encontrarlos, era la única pareja, eran los únicos en el templo. No era así, era bastante gente, y él los pudo identificar porque Dios lo está señalando, ellos son. Y él se acerca, dice, movido por el Espíritu Santo vino al templo. Él fue llevado al templo, más bien porque Dios le dice, tienes que ir al templo ahorita. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos. Imagínense que se haga eso hoy en día. No, hombre, le iba a ir mal a Simeón, ¿verdad? Lo hubieran grabado en YouTube y lo hubieran golpeado, yo creo, al pobre, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Deja a mi niño en paz, que es policía, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero él se acerca
Imagino que dice, ¿verdad? Pide permiso, imagino, ¿verdad? Yo sé quiénes son. Yo sé quién es Él. Y se tomó en sus brazos. Imagínense poder ver el rostro de Dios en carne en ese bebé. Poder ver en sus ojos y saber que está viendo en los ojos del Dios eterno. Vamos a pensar en eso. Él había vivido para este momento. Él estaba esperando este momento por mucho tiempo, al parecer. Estaba anticipando que llegara este momento. Él vivía con un propósito por esta razón. Porque Dios le dijo, no vas a morir hasta que lo veas con tus propios ojos. Le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. En lo que está diciendo es, ahora, Señor, puedo morir. Ya cumpliste. Lo estoy viendo con mis ojos. Conforme a tu palabra, tú lo dijiste, tú cumpliste. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Imagínense escuchar eso y la parejita están escuchando ahí, viendo todo esto. Y dice versículo 33, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Porque no era la primera vez que habían visto algo especial acerca de esta criatura. Y cada vez estaban meditando más, como que una pieza más de rompecabezas se está acomodando y acomodando. Y cada vez vemos que María está meditando y José están maravillados y todo lo que escuchan de él. Y acuérdense que vieron que gente, los pastores eran enviados por un coro celestial y ellos sabían dónde encontrarlos y estaban viendo que pues el Espíritu Santo estaba obrando grandemente. Ahora ella tenía un bebé porque Dios les lo había dado y sin ellos tener relación, y ellos están viendo, hay algo increíble aquí, y Dios le había hablado directamente a José y directamente a María. Ella había aceptado, ¿verdad?, el llamado que se le había dado y dice que, Señor, ¿verdad?, lo que usted quiera de mí, yo lo hago. Y dice que los bendijo Simeón. Dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Una conversación muy profunda, que quizás aún él no entendía todo lo que estaba diciendo. Y ella, a lo menos en esos momentos, no sabía o no entendía lo que él estaba diciendo. Pero quiero repasar rápidamente los pasos, ¿verdad?, de alguien que vive sincronizado con Dios, que vive lo que aprende, que vive lo que sabe. Vemos que la persona que vive sincronizada con Dios es paciente. Es paciente. Regresamos al versículo 25. Dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel. Esperaba, no sabemos cuánto tiempo. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Es algo muy importante, que él estaba esperando a conocer el Mesías. Y mientras que él esperaba, es obvio, porque podemos ver que era conocido como justo y piadoso, temeroso de Dios, que él estaba viviendo una vida que le agradaba a Dios, no era una contradicción. Hoy en día, ¿verdad?, pensamos, ¿verdad?, porque se nos ha enseñado, la Biblia enseña, ¿verdad?, que no se puede perder la salvación, así que yo puedo vivir como yo quiero vivir. Lo que se me hace, ¿verdad?, lo que me agrada a mí, no lo que le agrada al Señor. Cuando vemos aquí que José y María y aún Simeón, que eran personajes, eran personas que estaban buscando agradarle al Señor con sus vidas.
Ellos entendían que era pecado y querían alejarse del pecado, no vivir más cerca posible al pecado. Muchas veces hoy en día queremos ver cuál es la orilla, cuál es el límite, y queremos acercarnos más y más y más a ese límite para ver cómo podemos vivir más cerca a ese límite, casi pecando sin pecar, pero probando un poquito de lo que chispotea. Porque queremos probar un poquito. Queremos vivir a lo menos disfrutando un poquito el pecado sin tener que entregarme por completo al pecado. Pero vemos que Simeón, porque él era constante, no era una vida que vivía él de esta manera, él era paciente. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo está sobre él. ¿Se ha dado cuenta que dice Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo no iba a morar sobre él si iba a vivir una vida contradictoria a Dios. Muchas veces queremos el poder de Dios sin tener que vivir de la manera que Dios nos pide. Queremos, ¿verdad?, los beneficios de Dios sin tener que vivir con Dios o para Dios. Tito 2:9 dice algo muy importante. Dice, aquí Pablo le está escribiendo a un pastor y le dice esto, le da estas indicaciones. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. A alguien le cayó. ¿Cuántas veces somos respondones con sus patrones? Quiero que se medite un poquito ahí, que medite sobre lo que acabamos de decir, ¿verdad? Respondones. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Que hay expectativas más altas para el siervo de Dios. Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Lo adornas. Cuando tú vives para Dios de una manera constante, tú adornas la doctrina de Dios. Tú haces lucir a Dios mejor. Tú haces lucir a Dios, ¿verdad? Aunque Dios no puede mejorar, Dios no puede ser más atractivo, pero digo, no hay nada de qué se puede decir. Cuando tú vives correctamente delante del Señor, no una manera contradictoria, con hipocresía, tú estás adornando a Dios y la doctrina de la enseñanza de Él. Porque en realidad ya no hay defensa en contra, o no hay argumento en contra de esa manera de vivir. Entonces dices, wow, de veras, sí, yo no vivo así, pero puedo ver la bendición de Dios sobre ti. Puedo ver el gozo en tu rostro. Y sabe que cuando no estamos viviendo bien, no hay gozo en nuestro rostro, no hay la bendición sobre nosotros, y la gente lo puede ver, y tú no adornas la doctrina de Dios. En realidad lo haces lucir mal. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios, el favor de Dios inmerecido, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, que se ha abierto, se ha expuesto, se ha ofrecido a todo hombre la salvación. No lo merecemos ninguno de nosotros. Enseñándonos que después de que somos salvos, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, sí, no vas a, quizás la persona que vas a ser en 10 años no es la persona que va a ser mañana, pero a la misma vez Dios sí desea que siempre estés deseando ser más como Él, más y más cada día. No permanecer igual. No excusar, ¿verdad?, nuestros fracasos. No excusar, ¿verdad?, nuestras flaquezas. No excusar y nomás tratar de vivir lo menos piadoso posible. Y usar la excusa es que pues tienes que tenerme paciencia. No, yo entiendo eso. Y sí debemos tenernos paciencia, pero debes de estar deseando tú crecer. Muchas veces nomás decimos, tenme paciencia, no me juzgues, y son excusas nomás para nosotros no querer vivir como debemos estar viviendo. Queremos excusarnos, ¿verdad?, para nomás y decir, no me juzgues, pero en realidad no es que lo estás aplicando como la Biblia dice, porque sí debemos tener discernimiento. No te debo condenar, pero sí debo de poder discernir y decir, no, este chavo no quiere vivir para el Señor. En realidad no quiere agradarle a Él, porque siempre está caminando la línea fina entre el pecado y el bien, entre el mal y el bien. Nomás está ahí, nomás tratando de vivir de una manera inconstante a propósito.
Dios sí te da gracia, pero no es para que abuses de esa gracia para vivir como a ti te da la gana. Dios no nos da la gracia con ese fin. Dice que nos da la gracia, dice, para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, no intoxicado a través de lo que tomamos, consumimos o fumamos, a pesar de que sea legal. Es legal, pastor. Pero sí dice la palabra de Dios que debes vivir sobriamente, sea legal o no. Pero queremos excusar, queremos dejar que la ley determine la moralidad. No es así. Sobria, que debemos vivir en este siglo, en esta sociedad, esta cultura sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurado y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que debemos vivir anticipando su regresada, que Él regrese, su venida, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, que Él murió por nuestro pecado, que el único remedio para nuestro pecado era la muerte de Jesucristo, y queremos vivir y tratar el pecado como si no es la gran cosa, cuando el único remedio es la vida de Cristo, su muerte, su resurrección. No fue algo leve, así que no lo trates como algo leve, algo verdad insignificante. No, Él derramó su sangre por ti. Así que ¿por qué quieres vivir tan cerca a lo que tú sabes que te va a destruir? Que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Así vivía Simeón. Esperaba la consolación de Israel, y porque esperaba a alguien santo, vivía una vida santa, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Una vida santa. Dice Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué no vemos a Dios más seguido en nuestra vida? Porque no queremos vivir en santidad. No estoy diciendo vivir en santidad para impresionar a gente, no estoy diciendo eso, para tratar de agradar a la gente y tratar de quedar bien con ellos. No, estoy diciendo que buscas agradar a Dios y sabes que te ve cuando nadie más te ve, que debes vivir, ¿verdad?, una manera cuando no te ven igual como cuando te ven. Tienes que ser constante. Eres llamado, la palabra santa significa que has sido separado con un propósito, y que ahora te ha llamado a algo mucho más alto y mucho más valioso que los llamados de este mundo, para glorificar a Dios. ¿Por qué queremos jugar, verdad, a ver películas que no debemos estar viendo? Y nomás ignoramos las escenas y decimos, es que ya no hacen películas buenas y sanas, entonces no veas las películas. Pero es que le damos ese valor en nuestros ojos de que la película es tan importante que no me quiero perder nada. Y como hay un dicho en inglés, de que tenemos un temor de perdernos algo. No queremos quedarnos atrás cuando todos los demás están hablando de esta nueva película. Pues, pastor, yo no me quiero quedar atrás. Yo no sé de qué hablar con ellos. Entonces, pues, necesitas ver esa escena. Necesitas escuchar esas palabras. Necesitas que llenar tu corazón con lo que está entrando por tu ojo en ese momento. Te está ayudando espiritualmente. Te lleva a tu mente a cosas y temas espirituales y piadosas. Te hace pensar más en Dios con ver esas películas. Y a mí me gustaban las películas de acción, violencia, matanzas. Pero yo sé que no me ayudan. De que hay tentación a veces sí, pero prefiero no retroceder, porque ya es suficiente difícil progresar. ¿Por qué voy a tomar pasos de retrocedimiento a propósito? Si yo ya sé que no me van a ayudar, que me van a regresar ciertas palabras que ya no uso y los voy a meter a mi corazón de nuevo.
a pensar de cierta manera que ya no pienso, a otra vez regresar a pensar de esa forma. Porque lo que nos hace hacer es que nos regresa a pensar como antes pensábamos. Y por eso que muchos jóvenes ven las relaciones de noviazgo de igual como los ve el mundo, porque están llenos, saturados de programas de adolescentes, de niños. Desde niños ya están comenzando a indoctrinar a nuestros hijos acerca de qué es el noviazgo y cómo debe ser el noviazgo, y son sensuales y se están besando a 12, 13, 14 años los actores. Y ahí estamos porque los entretiene. Y no entendemos que nosotros estamos permitiendo que los vayan indoctrinando a nuestros hijos a que piensen y vean las relaciones de noviazgo y amistades que se tapan uno al otro, y que los padres son tontos y que nomás quieren, ¿verdad?, estorbarle a los hijos y no permitirles disfrutar la vida, y por eso se tienen que esconder, se tienen que tapar uno al otro, y ahí están aprendiendo y viendo, y nosotros ahí nomás observándolos con ellos y nos estamos riendo con ellos, mientras que ellos están indoctrinando a nuestros hijos y a nosotros. Y por eso que venimos y escuchamos la Biblia y decimos: no, eso ya es exagerado. Eso ya estamos en realidad cruzando la línea. Estamos tratando de vivir de una manera de fanatismo y tenemos que tener cuidado con eso. Pero no tenemos ningún temor ser fanáticos de ciertos programas, ciertos actores. Nuestros hijos reconocen los actores en las tiendas, en estas áreas, porque por aquí viven. Los están reconociendo y esos son sus héroes. Conocen a los YouTubers. Oh, ese es un YouTuber, papá. ¿Quién es él? No, él da este programa de esto y esto y esto. Y les digo porque es una lucha. Muchos de nuestros hijos conocen quiénes son estos que salen en YouTube. Hoy en día no se necesita talento para ser famoso, ni rico. Con más tonto que seas, más rico te haces. Familias se hacen ricas por arruinar la vida de tontos hombres que se juntan con ellas. Y nomás para poner su carita bonita ahí, su cabello ahí, su maquillaje y todo, y ya los hacen ricos. Los hacemos ricos. Pero Simeón era paciente, esperaba la consolación de Israel. ¿Y sabe lo que sucedió? Llegó el día que Dios le dice: ya llegó, ve al templo. Que si ya no estaba caminando con Dios, porque se desesperó, fue impaciente, abandonó la vida cristiana, espiritual. No, se está tardando de más Dios. Pero porque estaba sincronizado con Dios, era paciente y escuchaba la voz de Dios. Movido por el Espíritu, vino al templo. Ahí está. Y lo pudo identificar. ¿Sabe que ya no identificamos la piedad? Ya no lo podemos identificar porque no tenemos discernimiento, porque no escuchamos la voz de Dios, porque no somos pacientes. No esperamos en Dios, no esperamos su venida, su regreso, porque ya se nos hace demasiado tarde. Somos impacientes y vemos al mundo y codiciamos y decimos: yo que vivo una vida tan aburrida, ellos allá tan contentos, alegres. Ellos tomando y pues yo no puedo tomar. Ellos fumando y yo no puedo fumar. Y ellos hablan como ellos quieren y maldicen, y el pastor dice que yo no puedo maldecir. Y llegamos a pensar que la vida cristiana es una vida miserable. Y muchos de ustedes, adolescentes, jóvenes, ya han sido enganchados. Han llegado a pensar que la vida cristiana es una vida miserable y solamente están aquí viendo por la ventana. Un día, mañana hasta el sábado. Y Ventanita, yo y tú regresaremos a este lugar el domingo otra vez. Yo deseando lo que está al otro lado de esa ventana, esperando que se apure el pastor, para una vez más regresar a la vida que en realidad yo quiero vivir. Y estás miserable,
deseando lo que está allá, como si ellos en realidad están contentos. Acuérdate dónde, bueno, quizás porque nunca has vivido allá, tú crees que en realidad es verdad lo que tú ves en su rostro. No, y quizás algunos están contentos ahorita, pero no dura. El diablo, el mundo te sacude, te zarandea, te usa y te deja allí nomás cuando ya termina contigo y no le importa. Y se ríe, se burla de ti. Y el tentador se convierte en el acusador. No, que muy santo. Y la razón que se te hace más difícil, jóvenes, porque tienen amigos que se burlan de ti. Tienes amigos que se ríen de ti. No le ofrezcas a ellos, son de la iglesia. Oh, no, ellos no se visten así, ellos van a la iglesia. Oh, no hables así enfrente de ellos van a la iglesia. Y lo que comienza a suceder, no, puedes hablar así, yo también hablo así. Porque quieres ser aceptado en los círculos. Porque estás todo torcido en tu mente acerca de qué es importante, qué es aceptable y de por quién debe ser aceptado o aceptada. Y quieres ser parte de grupos que en realidad no debes de verlos con aprecio. No para juzgarlos, condenarlos, no para ver hacia abajo hacia ellos como si tú eres más alto que ellos o mejor que ellos. No estoy diciendo eso, porque no eres mejor que nadie. Pero sí, lo que sí estoy diciendo es de que sé suficiente sabio para comenzar a leer la palabra de Dios y llenar tu mente con la palabra de Dios para que comiences a ver las cosas correctamente y cómo en realidad son, y que cuando el enemigo te dice esto es atractivo, tú seas suficiente sabio para decir no es cierto, me va a llevar la muerte. Porque he visto suficientes destruidos, porque ahí debes poner la vista. Todos los que han sido engañados y cómo terminan. Pon la vista en eso, pero no lo haces porque has sido convencido que el mundo es más atractivo y mejor que la vida siguiendo a Dios. Pero este hombre miraba a Dios correctamente. Era paciente, escuchaba la voz de Dios y miraba a Dios correctamente. Dice, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. En presencia de todos los pueblos, la luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Él entendía que este Mesías vino para todo el mundo, para los gentiles y el pueblo de Israel. Porque la mayor parte de los judíos, los israelitas, esperaban y pensaban y creían que el Mesías venía solamente para los israelitas, no para todo el mundo. Eran religiosos ellos, llenos de egoísmo, pensando, y autocéntricos, pensando, el Mesías solamente viene para mí. Este hombre era un hombre piadoso que caminaba con Dios y entendía por qué venía el Mesías, para salvar al mundo. No solamente los judíos, no solamente los mexicanos, no solamente los centroamericanos, no solamente los sudamericanos, no solamente los de habla hispana, no, también para los morenos, también para los chinitos, también para los americanos, también para todo el mundo. Y tenemos que comenzar a entender que Dios ha enviado al Mesías para rescatar a todo el mundo, y que tú sabes mucho más que lo que entiendes de ese mismo inglés, porque lo usas cuando te conviene, para saber a qué autobús subirte, ¿verdad? Y para saber a qué estación subirte y cómo llegar de este aeropuerto al otro. Y sabemos cómo usar el inglés cuando nos conviene, pero para poder hablarle de Jesús, sorry, no speaking English. En la realidad estamos manifestando que en realidad no queremos que el Mesías sea para todo el mundo. Él miraba a Dios correctamente, él sabía, no es para todos. Él entendía quién era Jesús y por qué vino. Vino para salvar el mundo, no solo a Israel, no solo para restaurar a los judíos, sino a todo ser humano. Él miraba claramente, correctamente, porque andaba en la luz. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El que ama a su hermano permanece en la luz para poder ver las cosas bien, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos, y es lo que hace el pecado, te ciega. Y por último, Simeón era sumiso a la verdad. Y los bendijo Simeón y dijo en versículo 34, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída
y para el levantamiento de muchos en Israel. Muchos van a caer por él. Muchos van a ser exaltados, levantados por él. Muchos lo van a rechazar y van a ser alejados de Dios por rechazar al único Salvador. Muchos lo van a recibir, y dice la palabra de Dios, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ellos serán levantados. Y una espada, le dice a María, y una espada traspasará tu misma alma. María, esta criatura va a pagar el precio para todo el mundo, pero te va a traer mucho dolor. Te va a doler tu alma. Vas a ver a tu hijo pasar por cosas que ni te puedes imaginar. Y lo van a dejar de una manera que ni puedes, ni te lo puedo pintar. Y una espada traspasará tu misma alma, María. Él hablaba con verdad. Él no vino a pintar un cuadro del Mesías de que todo va a salir bien cuando Él venga. No, Él reconocía, muchos van a estar para caerse, otros para levantarse. Una espada traspasará la misma alma de María, y para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Qué significa eso? Muchos decimos que amamos a Dios. Muchos decimos que vamos a ir al cielo. Pero si rechazamos al Mesías, el único Mesías, si rechazamos al Señor Jesucristo, los pensamientos de tu corazón han sido revelados. Que amas las tinieblas más que la luz. No quieres ser rescatado. Lo estás rechazando. El que tiene al Hijo tiene la vida, dice la Biblia. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Juan el Bautista no entendía eso. Por eso cuando él está encarcelado le pregunta, manda a sus discípulos a que le pregunten a Jesús, ¿es este o esperamos otro? Pero Jesús le responde, le dice todo los milagros que ha hecho. Y luego dice esto Jesús: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, que aceptan quién soy y no me tratan de cambiar. Él es el Mesías. Solamente querían los judíos leer y aplicar los versículos que decían que el Mesías iba a venir en poder. Ignoraban Isaías 53, que decía que iba a venir a ser cortado, que iba a morir, que iba a sufrir, que iba a padecer. No era sumiso a la verdad. Es que así es. ¿Por qué te digo eso? Porque si vas a vivir una vida sincronizada con el Señor, vas a ser paciente tú. Vas a tú también vivir una vida que es paciente, pero que escucha la voz de Dios, y que por esa razón mira a Dios correctamente y va a ser sumiso a la verdad. Sumiso a la verdad. Que sabes que a veces te van a ir mal las cosas. Él es el Salvador del mundo, pero Él te va a levantar, te va a fortalecer para las cosas que tú no podías creer que tú podías hacer. Él es el buen pastor. A veces usa la vara para corregirte, a veces el callado para sacarte de esos pozos en los cuales nosotros mismos nos metemos. Él nos lleva por el valle de sombra de muerte, pero nos saca por el otro lado, aun cuando pensamos que no hay otra salida, aunque no hay salida. Pero tú tienes que preguntarte, ¿vas a creer en Él y seguir confiando en Él? ¿O te vas a alejar cuando las cosas no van como tú quieres, o cuando te aburres, cuando te cansas? Simeón fue paciente y se mantuvo sincronizado con Dios, y su canto nunca cambió de mensaje. ¿Cómo es tu canto? Es igual como ese hombre que pensó que estaba transmitiendo un mensaje, pero al escuchar la letra bien se dio cuenta que era un mensaje completamente contrario. Cuando alguien escucha y observa tu vida, ¿qué mensaje está viendo y escuchando? Es un mensaje contradictorio, donde la música y la letra ya no está sincronizada. Oh, sí, sabes cómo jugar el juego, pero ya no vives para el Señor. Estás lejos. Tú sabes cómo piensas.
Tú sabes por qué te vistes como te vistes. Tú sabes por qué hablas como hablas. Tú sabes por qué tomas las decisiones que tú tomas. Tú sabes por qué tú tomas. Tú sabes por qué tú fumas. Tú sabes por qué tú escuchas la música que tú escuchas. Tú sabes por qué te juntas con la gente con quien tú te juntas. Tú sabes. Pero no juegues que la música y la letra están sincronizadas. No es cierto. Hay otro mensaje, pero no es el del Señor. Tú has sido llamado a vivir para el Señor y ver un día su rostro. Simeón no vio el nacimiento del Señor, pero llegó a ver su rostro. Y el Señor viene pronto. ¿Dónde y cómo te vas a encontrar cuando tú veas su rostro? Te va a dar vergüenza a ti. Acepta la amonestación. Vamos a orar.